El Hotel Stanley. Siempre creí que los relatos sobre lugares embrujados eran simple ficción, cuentos que la gente contaba para asustar a los niños o mantener viva una leyenda. No esperaba que uno de esos lugares, el Hotel Stanley, marcara un antes y un después en mi vida. Quiero advertirte, lo que sigue no es solo una historia, es un testimonio. Una advertencia de que el mal puede habitar entre las paredes de cualquier lugar, esperando a su próxima víctima. El día que llegué al Hotel Stanley, la niebla cubría las montañas de Colorado con un manto pesado, casi sofocante. Había algo en el aire que me ponía incómodo, como si cada respiración fuese más pesada de lo que debería. El viento soplaba con una intensidad que no correspondía con la calma de la temporada, y los árboles parecían murmurar a medida que me acercaba a la entrada. El edificio en sí era majestuoso, no lo puedo negar. Era como si el tiempo no hubiera pasado por él, con su fachada blanca reluciente y ventanas grandes que reflejaban un cielo gris. Pero había algo en esos ventanales, como si un par de ojos invisibles te observaran desde las sombras. Mi corazón palpitaba con una mezcla de emoción y temor. Yo, un amante de las historias de terror, me encontraba en el mismo lugar que inspiró El Resplandor de Stephen King. Por supuesto, pensé que todo sería una aventura más, pero no podía estar más equivocado. Desde el primer paso que di en el lobby, sentí una presencia. No puedo explicarlo con precisión, pero es como si el aire estuviera cargado de algo que me hacía sentir observado, analizado. Las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos, y el crujido de la madera bajo mis pies resonaba en la inmensidad del salón vacío. Un silencio pesado dominaba el ambiente, roto solo por el ocasional susurro del viento que se colaba entre las ventanas mal ajustadas. El recepcionista, un hombre de mediana edad con una sonrisa forzada, me entregó la llave de la habitación 217. ¿Sabía que esta es la habitación en la que se hospedó Stephen King?, me dijo con una mirada penetrante. Me reí nervioso y asentí, intentando calmar la creciente sensación de incomodidad que empezaba a arder en mi pecho. Subí por la amplia escalera que conducía a los pisos superiores. Cada escalón que ascendía parecía profundizar la sensación de malestar, como si el propio hotel estuviera resistiéndose a mi presencia. Al abrir la puerta de mi habitación, me encontré con una estancia decorada de forma sencilla, casi acogedora. La cama de 4 postes se alzaba en el centro, con sábanas impecablemente blancas. Pero había algo que no encajaba. El aire dentro era sofocante, como si alguien hubiera estado allí momentos antes, respirando fuerte. Y ahora, el espacio quedaba impregnado de esa extraña densidad. Cerré la puerta detrás de mí, y justo en ese instante, el eco de una risa infantil resonó por el pasillo. Me quedé inmóvil, tratando de identificar su origen, pero no había nadie. El largo corredor estaba completamente vacío. La primera noche fue inquietante. Aunque estaba cansado por el viaje, me resultaba imposible conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, sentía un movimiento ligero en el colchón, como si algo o alguien se sentara al pie de la cama. Abría los ojos y no veía nada, pero el aire se volvía más denso, como si algo invisible compartiera el cuarto conmigo. El sonido de pasos arrastrándose fuera de la puerta era incesante. A veces escuchaba golpes leves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera intentando entrar. Alrededor de las 3 de la mañana, un fuerte golpe resonó en la ventana. Mi cuerpo se tensó de inmediato, el sudor empapaba mi frente y mi mente se negaba a creer lo que estaba experimentando. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana, y allí, en el reflejo del cristal,
Vi una silueta, una figura borrosa, humana, que se movía suavemente detrás de mí. El pánico me dominó. Salté de la cama y encendí todas las luces. No había nadie en la habitación. Aún temblando, me acerqué a la ventana. Afuera, el viento sacudía las ramas de los árboles, pero no había señales de vida. Al menos, no de una vida que yo pudiera entender. La segunda noche fue peor. El aire frío y el pesado silencio me envolvieron tan pronto como entré en la habitación. Esa sensación de ser observado, de no estar solo, era mucho más intensa. Me esforcé por ignorarlo, pero resultaba imposible. Decidí darme una ducha para intentar relajarme. El vapor cubría el espejo del baño y por unos minutos logré apartar de mi mente cualquier pensamiento perturbador. Sin embargo, cuando me acerqué al espejo empañado, vi algo que me paralizó. En el vidrio, una mano invisible había descrito palabras. Eran borrosas, pero claramente legibles. Sal de aquí. Mi corazón se aceleró de una forma que nunca había experimentado. Sentía que la habitación entera vibraba, como si el hotel mismo estuviera vivo, respirando. Salí del baño temblando y me acerqué al teléfono para llamar a la recepción, pero antes de que pudiera levantar el auricular, la línea se cortó y entonces el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida, el crujido de la puerta de mi habitación abriéndose lentamente. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Podía escuchar los pasos, ligeros y arrastrados, como si alguien o algo caminara por la habitación. No vi nada, pero el aire alrededor de mí se volvió tan denso, tan frío, que mis propios pensamientos empezaron a traicionarme. Sabía que no estaba solo, sentía que algo se acercaba y cada paso resonaba más fuerte en mi mente. No sé cómo, pero de alguna manera logré moverme y salir de la habitación, dejando atrás lo que fuera que había compartido ese espacio conmigo. El hotel parecía vaciarse más a medida que avanzaba la noche, y lo que inicialmente era una aventura emocionante, ahora se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Salí de la habitación 217 sintiendo que algo me seguía, invisible pero siempre presente. Bajé por el pasillo, que se extendía ante mí como una boca abierta, tragándome con cada paso. Las luces parpadeaban de manera intermitente, proyectando sombras que se retorcían en las paredes, distorsionadas como si quisieran alcanzar algo, o a alguien. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba la salida del hotel, pero parecía que los pasillos se alargaban interminablemente. El eco de mis pasos se mezclaba con sonidos que no podía identificar, susurros, risas apagadas, el crujir de una madera que parecía estar viva bajo mis pies. Cada vez que volteaba, sentía que las sombras se detenían, pero el aire pesado continuaba aplastándome, como si algo quisiera evitar que me fuera. Cuando finalmente llegué al ascensor, presioné el botón con una urgencia que bordeaba la desesperación. Las puertas metálicas se abrieron con un chirrido y entré rápidamente, casi sin respirar. Pero cuando las puertas se cerraron, me di cuenta de algo aterrador. El espejo en la pared trasera del ascensor mostraba mi reflejo, pero no estaba solo. Justo detrás de mí, una figura oscura, borrosa y amorfa se alzaba en las sombras. Mi estómago se revolvió mientras intentaba girar, pero no había nada allí. Sin embargo, en el reflejo esa cosa seguía allí, inmóvil, observándome. Las luces parpadearon nuevamente y por un segundo la oscuridad lo cubrió todo. Cuando el ascensor llegó al lobby, salí tropezando, buscando desesperadamente alguna señal de vida.
El lugar estaba vacío. La gran sala que antes había visto llena de vida, ahora parecía desierta, congelada en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos por una fina capa de polvo, y el reloj en la pared no hacía tic-tac. Sus manecillas estaban detenidas, como si el tiempo mismo hubiera decidido abandonar ese lugar. Un sonido sordo resonó desde detrás del mostrador de recepción, como si algo pesado hubiera caído. Me acerqué lentamente, el sudor frío corriendo por mi espalda, pero no vi nada. Solo el mismo mostrador vacío, el mismo aire viciado. De repente, un golpe violento sacudió las puertas principales del hotel y una ráfaga de viento helado se coló en el lobby, apagando las pocas luces que aún quedaban encendidas. El hotel quedó sumido en una oscuridad tan profunda que sentí que estaba nadando en ella. En medio de la penumbra, un eco comenzó a resonar, como el sonido de pasos subiendo desde las profundidades del edificio. No podía quedarme allí. Sabía que algo me estaba buscando, algo que no pertenecía a este mundo. Me lancé hacia las puertas, pero no se movieron. No importaba cuánto las empujara, no cedían. Miré desesperadamente alrededor, buscando una salida, cualquier cosa que me permitiera escapar de ese lugar maldito. Mis ojos se encontraron con la gran escalera que llevaba al segundo piso. Algo en mí me dijo que no debía volver allí, que subir nuevamente sería un error fatal. Pero las sombras se arrastraban hacia mí, creciendo en intensidad, y no me dejaron opción. Subí corriendo, con el eco de los pasos detrás de mí, más cerca de lo que debería ser posible. El sudor me empapaba y el frío penetrante me calaba los huesos. Podía sentir como algo tiraba de mí, arrastrándome hacia la oscuridad. Pero entonces, una puerta a medio abrir me llamó la atención. La habitación 401. Entré, cerrando la puerta de golpe detrás de mí, y apoyé la espalda contra la madera, intentando recuperar el aliento. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración agitada. La habitación 401 era diferente. A pesar del silencio y la oscuridad, algo allí se sentía más antiguo, más malvado. Las paredes parecían respirar, pulsar con una vida propia. El mobiliario era anticuado, cubierto por el mismo polvo que había visto en el lobby. Pero lo peor era el espejo, uno grande y ovalado que colgaba en la pared frente a la cama. Algo en ese espejo no estaba bien. Reflejaba la habitación, pero de una manera distorsionada, como si el cristal estuviera manchado por el tiempo o por algo mucho más siniestro. Me acerqué lentamente, como si mis pies se movieran por sí solos. Al estar frente a él, vi mi rostro reflejado, pero algo estaba mal. Mi expresión no coincidía con lo que sentía. Parecía más pálido, más envejecido. De repente, la imagen se distorsionó y vi, detrás de mi reflejo, una mujer. Una figura femenina de cabellos oscuros y revueltos, vestida con ropa antigua, parada en el rincón más alejado de la habitación. Estaba inmóvil, con los ojos clavados en mí. Mi sangre se heló al sentir que no era una ilusión. Di un paso atrás y la mujer se movió. Un leve crujido salió de su garganta mientras avanzaba lentamente hacia mí. No gritaba, no corría, solo caminaba con una determinación que me dejó petrificado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El reflejo mostraba a la mujer cada vez más cerca, sus ojos vacíos y oscuros, su piel pálida, arrugada, como si hubiera estado atrapada en el hotel durante siglos. Su mano se extendió hacia mí, y fue entonces cuando sentí el frío de la muerte acercándose. Logré soltarme del trance y corrí hacia la puerta, sin atreverme a mirar atrás.
Sabía que si lo hacía, no saldría de esa habitación con vida. Atravesé el pasillo y bajé las escaleras a toda prisa, con el eco de sus pasos resonando en mi mente. El aire a mi alrededor se había vuelto denso, y cada rincón del hotel parecía retorcerse bajo la influencia de aquella presencia. Al llegar de nuevo al lobby, vi algo que me paralizó por completo. El reloj, que antes había estado detenido, ahora marcaba las 3 de la mañana, pero no había avanzado desde la primera vez que lo vi. El tiempo, de alguna manera, se había detenido. Me quedé inmóvil, mi mente incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. El hotel había tomado control y yo era su prisionero. Sabía que si no salía pronto, me convertiría en una de esas almas atrapadas para siempre en las sombras del Stanley. Pero las puertas seguían bloqueadas y la figura en el espejo no era lo único que me acechaba. Algo más oscuro, más antiguo, esperaba en las profundidades del hotel, llamándome con una voz que solo podía oír en el susurro del viento que soplaba entre las paredes. Estaba perdido. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato, donde lo macabro y lo inexplicable se encuentran.